Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. La prensa internacional le ha dado mucha importancia a la reunión de la OTAN y de hecho la tiene por la participación de Donald Trump. Es la primera reunión luego de que Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos. Pero además porque hemos visto a Donald Trump durante 4 años criticar duramente a la OTAN y a los países que conforman la Unión Europea. Pero hay una conversación que se dio en ese evento en el que solamente se hizo un pequeño comentario expresando preocupación por lo que está ocurriendo en el mar de China y en el estrecho de Taiwán. Como es un tema de muchísima importancia geopolítica, en este video vamos a abordar qué pasó en la cumbre de la OTAN, cuál es la preocupación de la OTAN sobre el mar de China, qué respuesta ha dado China y por qué este es el conflicto del siglo. Y finalmente Donald Trump se reunió con la OTAN. Los países que son miembros de esta alianza estratégica militar han decidido no discutir con Trump porque Europa necesita la fuerza militar de Estados Unidos y necesita sus equipos, sus ojivas nucleares. Así que todo el mundo fue ahí para que Trump se sintiera bien, incluso le llamaron hasta el papá, porque es el que tiene el control de la alianza. Los países miembros de la Unión Europea han decidido aumentar sus presupuestos a un 5% del PIB para gasto de defensa, con la excepción de Pedro Sánchez, que es un político que tiene un gran dominio de las artes escénicas. Pedro Sánchez está en una situación interna en su país muy delicada. Le ha salpicado casos de corrupción con gente muy allegada a él. Tiene un gobierno conformado por una alianza de partidos muy diversos que se puede caer en cualquier momento. Y como él ha demostrado todas sus destrezas para mantenerse en el poder, entonces argumenta ante la opinión pública de España de que no puede cambiar el presupuesto del gasto de defensa nacional porque entonces tendría que quitarle al estado de bienestar. Por ejemplo, España tiene el 4% del PIB destinado para la educación y el 7% del PIB para la salud. Si aumenta el gasto de defensa un 5%, tendría que reducir a esos dos sectores. Parecería un buen argumento, pero la realidad política de Pedro Sánchez no es esa. Él no quiere ir al Congreso de España para solicitar un aumento en el gasto de defensa porque entonces pierde apoyo político. Hay partidos minoritarios que apoyan su coalición que han dicho no al gasto de defensa. Y entonces esto es lo que lo tiene trancado. Así que ha decidido mostrarse ante la Unión Europea con una posición que desafía a Donald Trump y ha logrado su objetivo, que las portadas de los periódicos de España que tienen más de una semana hablando sobre la corrupción que le está pisando los talones a Pedro Sánchez y a su partido para desplazarlo con un enfrentamiento entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Donald Trump va a buscar la manera, ha amenazado, ha dicho de que lo hará pagar el doble, pero buscará la manera de hacerlo, porque ya inmediatamente los asesores le expliquen a Trump que las negociaciones no son directamente con España, sino que España es miembro de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar si Donald Trump dice les aumento los aranceles a todos porque España no se igualó a todos con relación al gasto de defensa? Así que amigos, esta película no va a terminar. Pero eso no fue lo más importante que ocurrió en la cumbre de la OTAN. La OTAN está criticando los ejercicios militares que está llevando a cabo China en el mar de China y en el estrecho de Taiwán.
China está haciendo unos ejercicios que simulan, que rodean completamente la isla de Taiwán y por lo tanto simulan una invasión de la isla de Taiwán. Y esto está generando una presión al gobierno de Taiwán y por lo tanto la OTAN hace referencia a este operativo que está haciendo China en esa zona. China de inmediato le ha respondido porque dentro de sus 3 líneas rojas que este año el gobierno de China le hizo saber a la administración de exteriores de Donald Trump, que primero China no acepta que le pongan límites a su crecimiento económico. Segundo, China no acepta que se involucren con el tema de Taiwán. Y tercero, China no acepta que se involucren con el sistema de gobierno que ellos han adquirido para la conducción de su país. Pero lo que ocurre en el estrecho de Taiwán es el gran dilema geopolítico de este tiempo. Lo que ocurra ahí puede desatar una verdadera guerra mundial, que sería la tercera en un conflicto de amplia magnitud, y se lo explico brevemente con los datos. La estrategia de China en los últimos años ha sido generar más presión al gobierno de Taiwán para que ellos tomen la decisión de anexarse voluntariamente a China sin tener la necesidad de hacer una invasión o de hacer una incursión militar por parte del gobierno de Xi Jinping. Mientras las presiones aumentan, Taiwán todavía sigue refugiándose en sus estados, en las relaciones diplomáticas que tiene y en las alianzas que han hecho con otros estados. Si bien es cierto que Estados Unidos no tiene relaciones formales con Taiwán, porque las tiene con China, ha decidido firmar desde hace muchos años una serie de acuerdos económicos y militares con la isla. Y de hecho ya la historia reciente nos dice que cuando China ha pretendido hacer una incursión militar, Estados Unidos ha respondido. En el escenario de que China decidiera bloquear a Taiwán, rodear militarmente toda la isla, ¿qué sucedería con ese gobierno? Primero, que el 96% de su energía es importada. Y segundo, que el 70% de los alimentos son importados. O sea que ese gobierno quebraría totalmente y se generaría un malestar social de inmediato. Pero a nivel internacional el efecto sería muchísimo mayor. Si China bloquea todo el estrecho de Taiwán, afectaría al comercio mundial. Primero, porque por ahí pasa el 20% de los mercados internacionales, pasan por ahí, todos los buques de carga. Segundo, porque Taiwán tiene la empresa, las instalaciones de la empresa Nvidia. Esa empresa es líder mundial en la fabricación de los microchips o los semiconductores. Si China bloquea ese estrecho, entonces el 90% del mercado mundial se quedaría sin abastecimiento de los microchips por parte de esta empresa Nvidia. Los microchips son esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Este es el momento de una guerra por el control de la tecnología sofisticada. El que gobierne ahora mismo la inteligencia artificial entonces va a gobernar el planeta. Por esto es que la OTAN hace esas declaraciones advirtiendo al gobierno de China y por eso es que China responde inmediatamente, porque sabe que esto es un tema geopolítico fundamental para las estrategias de Xi Jinping, fundamental para las estrategias de los Estados Unidos. Hay una proyección ineludible que Donald Trump la sabe, que Xi Jinping también la sabe, y es que para el año 2030 China va a tener la mayor cantidad de efectivos que son miembros de su ejército, por encima de los Estados Unidos. Y para el 2030 se proyecta que la economía de China va a liderar a nivel mundial. China será la número 1 a nivel económico. Y ahora los Estados Unidos
el gobierno de las sombras que siempre habitan en los Estados Unidos ha decidido en diferentes líneas estratégicas atacar a China. Lo vimos desde que llegó Donald Trump, primero con la guerra de aranceles, que ya ha logrado un acuerdo con China. Lo vimos atacando Irán, que Irán vende el 70% de su petróleo total a China. Y ahora lo vemos desde la OTAN atacando a China con el tema de los ejercicios militares que hacen en el estrecho de Taiwán, alertando que la línea de todo este orden mundial establecido a partir de la Segunda Guerra Mundial ha terminado porque no tienen funcionamiento los organismos internacionales. Lo vimos claramente con Irán y entonces ahora lo que va es el que tenga mayor fuerza. Así que Estados Unidos va a seguir aumentando las presiones hacia China con el objetivo de poner obstáculo al crecimiento de su economía.